Buenas tardes, mi nombre es Michael Moreno y el día de hoy realizaré una breve explicación sobre el uso y manejo de software de diseño de elementos y sistemas electromecánicos CADESIM. Ahora bien, procedemos a compartir pantalla y abrir el respectivo software. Una vez que abrimos el software, como pueden observar, este nos exigirá una clave de acceso, la cual se consigue previamente en el sitio web del software que decimos. Dicha clave es 4962. Con esta clave podemos acceder cada vez que se nos requiera utilizar el software. Ahora bien, una vez ingresar la clave, ya tendremos el acceso total a lo que es el software. Aquí podemos observar la rejilla, la cual se realizará el diseño con su respectivo cajetín de identificación. Este se puede utilizar de manera horizontal o vertical según sea el deseo del diseñador. Ahora bien, tenemos algunas opciones similares a las de otros software que usamos comúnmente o la de incluso algunos otros software de diseño, entre las cuales tenemos copiar, cortar, pegar, acercar imagen, alejar imagen, deshacer, rehacer, guardar, entre muchas otras opciones que son de uso común. Ahora bien, siendo más específicos con lo que diferencia a este software de otros, tenemos las alimentaciones, los fusibles, los automáticos, los motores, la potencia, los contactos, accionamientos, detectores, bobinas, señalizaciones y entre muchas otras opciones. Ahora bien, siendo un poco más específicos, con cada uno de ellos tenemos la alimentación, que es el tipo de corriente que va a llevar el sistema con el que se va a trabajar. Si, si utilizáramos un sistema monofásico, sería la alimentación línea y neutro, como podemos observar aquí. O si para un sistema trifásico, utilizaríamos las tres fases o líneas y su respectivo neutro, indicando que aquí trabajaríamos con un sistema trifásico. Teniendo esto, podemos seleccionar la parte de protección, que son los fusibles, los cuales se conocen como la protección de un sistema eh, eléctrico o electromecánico. Estos sirven de protección en caso de cualquier falla del sistema. Por otra parte, tenemos los disyuntores, los cuales cortan el punto de la corriente en un sistema. Existen diferentes tipos y depende de la corriente eléctrica que maneje. Si son dos fases, se necesitará este tipo de disyuntor. Depende del sistema que esté diseñado, se utilizará el respectivo disyuntor. Ahora bien, podemos seleccionar el motor de acuerdo al tipo de alimentación que se tiene en el sistema. Por ejemplo, para un sistema trifásico como este que se observa en este caso, utilizaremos un motor trifásico para este sistema. Y en caso de ser un motor, un sistema monofásico, se podrá utilizar este tipo de motor. Siempre hay que tener cierta congruencia en cuanto a la alimentación que se tiene y para la selección del motor o los distintos elementos del sistema. En este caso, como les mostré, aquí tenemos un motor trifásico para una conexión trifásica y un motor monofásico para una conexión monofásico. Entre otras opciones que nos da el sistema, tenemos motor dos velocidades, motor rotor bobinado, motor Dahl, motor dos velocidades y entre otros. Para seleccionar esto hay que tener diferentes
diferentes parámetros que son necesarios para seleccionar cada uno y no perder la congruencia en cuanto al funcionamiento del mismo. Por otra parte tenemos la potencia. Entre las cuales tenemos diferentes opciones y este se seleccionará de acuerdo a lo que se requiera en el sistema. Hay que tomar en consideración que estamos hablando de potencia eléctrica. Por otra parte, tenemos los contactos. De estos existen diferentes tipos, pero los más comunes son los normalmente abiertos y los normalmente cerrados. Aquí tenemos el normalmente abierto y normalmente cerrado. Aquí podemos hacer doble clic sobre el contacto y aquí nos indicará que es un contacto auxiliar normalmente abierto. Igual, aquí en este caso nos indicará que es un contacto auxiliar normalmente cerrado. Ujú. Ahora bien, en los accionamientos tenemos un pulsador normalmente abierto. Los pulsadores cambian de estado mientras son presionados por un operador. En este caso, los pulsadores cuando están normalmente abiertos no permiten el paso de la corriente a través de ellos. Hasta el momento en el que se presiona y permite el paso de la corriente. Ahora, por otra parte, tenemos el pulsador normalmente cerrado, el cual está, está cerrado, permitiendo el paso de la corriente a través de él. Una vez que se presiona, se interrumpe el paso de la corriente, cuando se interrumpe el paso de la corriente. Entre otras opciones, tenemos los relés electrónicos, entre los cuales tenemos SSR de corriente directa y SSR de corriente alterna. Depende de la corriente que posea el sistema, se seleccionará ya sea corriente alterna o corriente directa. Se debe tener congruencia en el tipo de corriente con el que se está trabajando para poder seleccionar el relé más adecuado para el sistema. Si se trabaja con corriente directa, se debe seleccionar un relé de corriente directa. Y si se trabaja con corriente alterna, se debe seleccionar el respectivo relé de corriente alterna. Igualmente, hay otros factores que ayudan a seleccionar el respectivo relé. Hay que tener muy claro la diferencia entre ellos y el uso que se le va a dar en el sistema para poder seleccionar el más adecuado. Entre las otras opciones que tenemos en el sistema tenemos la lógica, tenemos las entradas o salidas, actuadores neumáticos, tenemos una opción para 2D, para 3D y cables y conexiones. Tenemos los burners, la conexión de salidas, los cables, las conexiones, los colores del cable para identificar las fases, el neutro y entre otras opciones. Me despido cordialmente.